¿Alguna vez diste todo por alguien y te lo pagaron con una traición? ¿Tú crees que las lágrimas de una mujer infiel merecen ser perdonadas? Hola, la historia relata la voz de un hombre que reflexiona sobre el esfuerzo y los sacrificios que hizo por su matrimonio. Un descubrimiento inesperado cambia por completo su visión y la relación. El relato explora la traición, la desilusión y el valor de lo construido con años de trabajo. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Este hombre dejó la piel construyendo un hogar, levantando paredes con sus propias manos, aguantando turnos dobles para que a su esposa no le faltara nada. Pero la recompensa fue una chamarra de cuero ajena colgada en su cocina, un anillo escondido en un cajón y un video grabado a kilómetros de distancia. Lo más absurdo, ella creyó que un par de lágrimas bastarían para borrarlo todo. Soy Rodrigo. Tengo 36 años y trabajo en construcción desde los 19. No soy un hombre de muchas palabras, nunca lo fui. Pero hay cosas que se te quedan tan metidas en el pecho que si no las sacas, te pudren por dentro. Lo que le pasó a mi matrimonio es una de esas cosas. Y lo cuento porque todavía hay gente que no entiende lo que es construir algo con las manos, con el sudor, con los años, y que la persona que dormía a tu lado lo tire por la ventana como si no valiera nada. Cuando conocí a Miriam, yo tenía 28 años y ella 25. Nos presentó un amigo en común en una fiesta de barrio, de esas donde hay carne asada y música norteña hasta la madrugada. Ella era seria, no de esas que se ríen de todo para llamar la atención. Me gustó eso. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña, con poca gente pero con mucho sentido. Su familia, la mía, 4 amigos de confianza, nada de excesos. Así somos los dos. O al menos así creí que éramos los dos. Los primeros 5 años del matrimonio fueron duros pero buenos. Yo trabajaba en obras, a veces fuera del estado, y Miriam daba clases de costura desde casa. Ahorramos juntos para comprar un terreno pequeño a las afueras de la ciudad. Y entonces empezó lo que yo llamo el proyecto de mi vida, construir nuestra casa con mis propias manos, no en sentido figurado. Literalmente yo mezclaba el cemento, yo ponía los tabiques, yo instalaba los cables, los fines de semana, los días libres, cualquier hora que me sobrara. Mi cuñado Beto me ayudaba de vez en cuando y a veces mi hermano menor Toño. Tardamos 3 años en terminarla. 3 años de callos, de espaldas rotas, de llegar a casa cubierto de polvo y caer en la cama sin cenar. Pero cuando pusimos la última teja y nos paramos en la puerta juntos, Miriam y yo, sentí algo que no sé describir bien. Orgullo, supongo. De los que se sienten hasta los huesos. Vivimos en esa casa 6 años. Y fue en esa casa, en la cocina que yo mismo construí, donde un martes cualquiera de agosto encontré una chamarra de cuero colgada en la silla que nadie usaba. No era mía, era de hombre, talla grande, con un logo bordado que no reconocí. Me quedé parado mirándola como si me estuviera hablando. Le pregunté a Miriam que de quién era. Me dijo que era de su primo Héctor, que había venido a tomar café mientras yo estaba en la obra. No le di más vueltas. Héctor existe. Lo conozco, es un tipo callado que vive a 2 colonias de distancia. La chamarra tenía sentido. La dejé ir. 2 semanas después encontré un anillo. No de matrimonio, de esos de plata con piedra azul que usan los hombres jóvenes ahora. Estaba en el cajón de la mesita de noche del lado de Miriam, entre unas ligas y un lip balm. Lo tomé, lo examiné. No era mío. Se lo mostré a ella esa noche. Me dijo que lo había encontrado en la calle y que iba a devolverlo al vecino que creía que era el dueño. Me lo quitó de la mano con una naturalidad que me dejó sin palabras. Y yo, que soy un hombre que confía mientras no tenga una razón concreta para no hacerlo, lo creí. Pero la infidelidad deja rastros aunque uno no quiera verlos. Lo que me abrió los ojos no fue la chamarra ni el anillo. Fue un video que me mandó un número desconocido un viernes en la noche, cuando yo estaba en casa de mi madre ayudándola a mover unos muebles. Era un clip de 30 segundos, grabado desde un auto, a través de la ventana de un restaurante. Miriam estaba ahí, sentada frente a un hombre que yo nunca había visto.
No estaban comiendo. Estaban con las manos entrelazadas sobre la mesa, y él le estaba hablando muy cerca del oído, y ella sonreía de una manera que hacía años no me dirigía a mí. No había duda posible. No era una comida de trabajo, no era un primo, no era nada inocente, era lo que era. Me fui a sentar al baño de la casa de mi mamá, y estuve ahí 10 minutos con el teléfono en la mano. No lloré, no grité. Sentí que algo muy pesado me caía encima, y al mismo tiempo que algo muy viejo se rompía. Guardé el video, y en ese momento supe que lo que Miriam no calculó es que yo no soy de los que reaccionan en caliente. Soy de los que esperan el momento exacto. Esa noche volví a casa como si nada. Cené. Vi televisión. Dormí al lado de ella. Y empecé a prepararme. Las manos me sudaban esa noche, pero no de nervios. Era rabia fría, de la que no te tiembla la voz, pero te aprieta el estómago por dentro. Miriam dormía tranquila a mi lado como si nada. Yo miraba el techo y contaba las vigas que yo mismo había puesto en ese cuarto. Una por una. Recordé cada fin de semana que pasé subido en una escalera mientras ella me traía agua y me decía que iba a quedar precioso. Y ahí estaba ahora, durmiendo sin culpa en la cama que yo armé con mis propias manos, mientras yo procesaba en silencio que mi matrimonio era una mentira. Al día siguiente, un sábado, me levanté temprano como siempre. Hice café, saqué el pan, puse todo en la mesa como cualquier mañana. Cuando Miriam bajó, me preguntó si estaba bien porque me notaba callado. Le dije que había dormido mal por el calor. Me creyó o fingió creerme, no sé cuál de las dos, y tampoco importaba ya. Lo que sí sabía era que necesitaba información antes de hacer cualquier movimiento. No iba a explotar sin tener todo claro. Eso sería darle ventaja a ella. Ese mismo sábado fui a ver a mi hermano Toño. Tiene 32 años, trabaja en logística y es el tipo de persona que se mantiene sereno cuando los demás pierden la cabeza. Le conté todo, le mostré el video. Se quedó en silencio un momento, lo vio 2 veces, y después me dijo algo que me quedó grabado. No hagas nada todavía. Primero sabe con quién es. Tenía razón. La chamarra, el anillo, el video, todo apuntaba a alguien específico, pero yo no tenía nombre, no tenía cara completa. No tenía nada concreto más allá de 30 segundos grabados desde un estacionamiento. Lo que hice las siguientes 2 semanas fue observar. Nada más. Llegaba a casa a la hora de siempre. Comía, hablaba lo normal, actuaba como el Rodrigo de siempre. Pero empecé a prestar atención a cosas que antes me pasaban desapercibidas. El teléfono de Miriam siempre había estado a la vista, en la mesa, en el cargador, sin mayor misterio. De repente lo cargaba consigo a todos lados. Se bañaba con él adentro del baño. Cuando le llegaba un mensaje y yo estaba cerca, giraba la pantalla sutilmente. Son movimientos pequeños, de esos que solo notas cuando ya sabes lo que estás buscando. Un jueves por la tarde, Miriam me avisó que iba a casa de su amiga Graciela, que estaban organizando una venta de ropa usada para el siguiente fin de semana. Normal. Era algo que hacían seguido. Me dio un beso en la mejilla y salió. Yo esperé 5 minutos. Agarré las llaves del camión y fui detrás. No por locura, sino porque necesitaba saber. La seguí con suficiente distancia. No fue a casa de Graciela. Fue a un departamento en una colonia que está a unos 20 minutos del barrio. Una zona tranquila con edificios de 3 pisos y portones de herrería. Estacioné a media cuadra. La vi entrar al segundo edificio con una confianza que me dijo que no era la primera vez. Esperé afuera casi 2 horas. Cuando salió, estaba arreglada diferente a como había salido de casa, con el cabello suelto y los labios retocados. Me fui antes de que pudiera verme. Esa noche no dormí nada. Tenía la dirección del edificio anotada en el teléfono y una certeza que ya no necesitaba video para sostener. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie más que a Toño, fui al edificio en la mañana. Cuando sabía que Miriam estaba en casa, hablé con el encargado, un señor mayor que barría la entrada. Le pregunté con quién vivía en el departamento del segundo piso izquierdo. Me dijo que era un joven solo, que se llamaba Cristóbal, que trabajaba en no sé qué cosa de ventas, y que tenía como 1 año viviendo ahí. Cristóbal. Ya tenía nombre. Lo que vino después fue lo que Toño llamó juntar el expediente. No contraté a nadie ni hice nada que no pudiera hacer yo mismo. Simplemente empecé a documentar cada salida de Miriam que no cuadraba, cada vez que llegaba más tarde de lo dicho, cada llamada que tomaba en voz baja desde el patio. Guardé fechas, horas, notas,
Toño me prestó una libretita chica y me dijo que escribiera todo a mano, sin dejarlo en el teléfono. Era precavido. Yo hice caso. 3 semanas después de haber visto el video por primera vez, tenía suficiente para saber exactamente lo que estaba pasando. La infidelidad no era reciente. Por los patrones que vi, llevaba al menos 6 meses. 6 meses de mentiras, mientras yo seguía pagando la luz, el agua, la despensa, el seguro médico de los dos. 6 meses de llegar a casa con las manos llenas y encontrar una mujer que me miraba a los ojos y me decía que todo estaba bien. Fue mi cuñado Beto el que sin querer me dio la última pieza del rompecabezas. Beto está casado con la hermana de Miriam, Alicia, y aunque no somos muy cercanos, nos llevamos bien. Un domingo que fuimos a comer todos juntos en casa de los suegros, Beto me llevó aparte al patio con pretexto de ver unas plantas y me dijo, sin mirarme directo, «Oye, Rodrigo, yo no me meto en lo que no me llaman, pero si yo estuviera en tu lugar querría saber». Se quedó callado un momento. Luego añadió, «Alicia le dijo a Miriam que me contara, pero yo no soy de esos». No me dijo más. No necesitó hacerlo, así que Alicia sabía, la hermana de Miriam sabía y no me había dicho nada. Eso me dolió de una manera distinta. No era traición de esposa, era traición de familia. De la gente que se sienta a tu mesa, que te abraza en Navidad, que sonríe cuando le preguntas cómo está. Esa tarde en la comida familiar me senté a comer con toda esa gente y nadie me miraba como si yo mereciera saber la verdad. Me servían más frijoles y me preguntaban por el trabajo y se reían de chistes mientras yo era el único en esa mesa que no sabía exactamente cuánto ya estaba perdido. Esa noche, de regreso a casa en el camión, Miriam iba callada mirando por la ventana. Le pregunté en qué pensaba. Me dijo que en nada, que estaba cansada. Yo asentí y manejé en silencio. Por dentro ya había tomado la decisión más importante. No iba a confrontarla en la intimidad del cuarto, donde ella podría llorar, manipular, pedir tiempo. Iba a esperar el momento en que hubiera testigos, el momento en que no pudiera hacerse la víctima sin que nadie más viera lo que realmente era. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. El siguiente fin de semana había una reunión en casa de mis suegros para festejar el cumpleaños del padre de Miriam, don Aurelio. Iban a estar todos, la familia de ella, Beto y Alicia, los tíos, los primos, algunos vecinos de confianza. Miriam llevó días organizando, comprando cosas, emocionada con el festejo. Yo la dejé preparar todo, colaboré incluso, cargué las sillas, ayudé con la parrilla. Nadie sospechó nada. La tarde del festejo, mientras la gente llegaba y el ambiente se llenaba de risas y olores a carne asada, yo tenía el teléfono en el bolsillo con el video guardado y 3 fotos que había tomado yo mismo en los últimos días. Miriam entrando al edificio de Cristóbal, Miriam saliendo del mismo edificio y una captura de una conversación de su teléfono que vi por accidente una mañana cuando ella lo dejó desbloqueado sobre la mesa del comedor. En esa captura, él le decía que la quería y ella respondía con un corazón y una frase que no voy a repetir, pero que fue suficiente para que cualquier duda que me quedara desapareciera para siempre. Esperé a que todo el mundo estuviera sentado. Esperé a que don Aurelio terminara su primer plato y estuviera de buen humor. Esperé a que Miriam se relajara, a que se pusiera cómoda, a que creyera que ese era un domingo más. Y entonces me paré. Pedí la palabra, como se hace en las reuniones familiares para brindar o para decir algo importante. Todo el mundo me miró. Miriam me miró con una sonrisa esperando un brindis por su papá. Yo saqué el teléfono, puse el video en la pantalla grande del televisor de la sala que daba al patio y lo dejé correr. 30 segundos. Las manos entrelazadas. La sonrisa de ella. El hombre que no era yo. El silencio que cayó sobre ese patio fue el silencio más pesado que he escuchado en mi vida. Miriam se puso blanca como papel. Alicia bajó la cabeza. Beto no se movió. Don Aurelio soltó el tenedor. Y yo, sin levantar la voz, dije una sola cosa antes de guardar el teléfono y caminar hacia la salida. Construí cada pared de su casa con mis manos. Merecía al menos la verdad. Salí sin voltear. Escuché la voz de Miriam diciéndome que esperara, que le dejara explicar. No me detuve. Afuera estaba el camión. Toño me esperaba adentro porque le había dicho que fuera, y arrancamos antes de que nadie pudiera salir a alcanzarme. No volví a esa casa esa noche. Esa semana me quedé en casa de Toño. No contesté llamadas de Miriam, tampoco de Alicia, que me mandó 3 mensajes diciéndome que lo sentía y que ella no había querido meterse. No le respondí.
El que sí me escribió fue don Aurelio, y eso sí me sorprendió. Un hombre de 68 años que no es dado a los mensajes de texto, me mandó uno que decía: Rodrigo, lo que hizo mi hija no tiene nombre. Esta casa siempre va a ser tuya. Lo guardé sin responder por el momento, pero lo guardé. Los primeros días fueron raros. Dormía en el cuarto de Toño, en una cama prestada, mirando un techo que no era el mío. Y me daba cuenta de que el daño que más me costaba no era el emocional, era el práctico. Esa casa era mía. Yo la había construido ladrillo por ladrillo. El terreno estaba a nombre de los dos porque así lo pusimos cuando nos casamos, confiando en que lo que era de uno era del otro. Ahora tenía que enfrentarme a la realidad de que lo que construí con mis manos podía no quedarme a mí. Fui a ver a un conocido que trabaja en trámites notariales, no para hacer nada legal todavía, sino para entender qué tan complicada era mi situación. Me explicó que al estar el terreno a nombre de ambos, necesitaríamos llegar a un acuerdo, o ir por la vía formal, para resolver la propiedad. Me preguntó si había documentos que probaran que yo había financiado la construcción. Guardé facturas de materiales durante años, porque en la construcción uno aprende a guardar papeles. Fui a casa un miércoles en la mañana, cuando sabía que Miriam estaba dando clases, y saqué la caja de documentos que tenía en el armario del cuarto de herramientas. Ahí estaban: facturas de cemento, de varilla, de teja, de instalación eléctrica, años de compras, todo a mi nombre porque yo era quien compraba. Eso me dio algo con qué trabajar. Lo que no esperaba era la reacción de la familia de Miriam, y me refiero a la parte que no era Alicia. Sus tíos, sus primas, la gente con la que yo había convivido durante casi 8 años, empezó a llamarme para pedirme que lo pensara bien, que estas cosas pasan en los matrimonios, que Miriam estaba muy arrepentida y que si yo la quería de verdad, tenía que darle una oportunidad. Una prima suya llamada Fernanda me llamó 2 veces en un mismo día para decirme que yo estaba siendo muy duro, que la infidelidad no era el fin del mundo, y que Miriam me amaba a su manera. A su manera. Colgué en la segunda llamada sin decir nada, porque si abría la boca iba a decir cosas que después no podría deshacer. Miriam misma apareció en casa de Toño el jueves de esa semana. No la dejé pasar, pero tampoco me fui. Me quedé en la puerta. Estaba con los ojos hinchados, sin maquillaje, con una sudadera que reconocí como mía. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada, que lo sentía, que había cometido el error más grande de su vida, que Cristóbal no significaba nada, que era una confusión que se había salido de control, que si yo le daba otra oportunidad nunca más en su vida me fallaría. Habló varios minutos seguidos. Yo la escuché sin interrumpirla, apoyado en el marco de la puerta. Cuando terminó, le dije una sola cosa. ¿Cuánto tiempo? Bajó la mirada. ¿Cuánto tiempo, Miriam? Silencio. 8 meses, dijo finalmente, casi sin voz. 8 meses. No 6 como yo había calculado. 8. Asentí despacio, como si el número tuviera que acomodarse en algún lugar dentro de mí. Luego le dije que se fuera, que no había nada que hablar por ahora, y cerré la puerta. Toño estaba en la sala. No dijo nada. Me trajo un café y se sentó a mi lado. Eso fue suficiente. Lo que vino después fue más lento y más complicado de lo que imaginé, pero también más ordenado de lo que Miriam esperaba. Ella seguía en la casa porque legalmente tenía derecho a estar ahí. Yo no iba a entrar en una guerra de desgaste ni a hacer escenas. Tenía las facturas, tenía los documentos, tenía paciencia, y tenía algo más que ella no contaba: la voluntad de don Aurelio. Don Aurelio me llamó una tarde y me pidió que pasara a verlo. Fui solo. Estaba en la sala de su casa, sin Miriam, sin nadie más. Me dijo que había hablado con ella y que le había dado un ultimátum claro. Si no llegaba a un acuerdo justo conmigo sobre la propiedad, él no volvería a aparecer en su vida. No me explicó todos los detalles de esa conversación. No hizo falta. Lo que me dijo a mí fue: tú pusiste el trabajo, tú pusiste el dinero, tú pusiste los años. Esa casa es tuya, Rodrigo. Y si mi hija tiene algo de dignidad, lo va a reconocer. Salí de ahí con algo que no sentía desde hacía semanas. No era alegría. Era simplemente la certeza de que las cosas iban a resolverse de la manera correcta, aunque tardaran. Y tardaron. Pero se resolvieron. Fue don Aurelio el que habló con Miriam de una manera que yo nunca pude. No con gritos, no con escenas.
con la frialdad de un padre que reconoce que su hija hizo algo sin retorno y que las consecuencias son responsabilidad de ella, no de quien fue traicionado. Miriam lo intentó todo con él. Las lágrimas, los argumentos, la culpa. Nada funcionó. Don Aurelio es un hombre al que le importa más la verdad que la paz falsa, y eso es algo que yo no sabía de él hasta ese momento. A las 3 semanas de que yo me fui de la casa, Miriam me mandó un mensaje diciéndome que estaba dispuesta a firmar la cesión de su parte del terreno a mi nombre. Sin condiciones, sin negociación, sin pedir nada a cambio. No supe si fue decisión propia o si su padre le dejó en claro que era lo correcto, y honestamente ya no me importaba el porqué. Me importaba el resultado. Fui al notario con los documentos que tenía. Miriam llegó sola, puntual, con la cara de alguien que ha estado llorando pero que ya no tiene más que decir. Firmamos. El trámite tardó menos de 40 minutos. Cuando salimos a la calle, ella se quedó parada en la banqueta y me dijo, «Sé que no me vas a perdonar». No le respondí que sí ni que no. Le dije, «Cuídate, Miriam», y me fui a estacionar el camión. Esa tarde volví a la casa, mi casa. Abrí la puerta con mi llave, entré a la cocina que yo mismo había construido, puse agua a hervir y me senté en la misma silla donde había encontrado la chamarra de cuero ajena meses atrás. La silla ya no tenía chamarra. La cocina estaba en silencio, y el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pesado. Lo que siguió fueron semanas de trabajo. Miriam se llevó sus cosas poco a poco, siempre cuando yo no estaba, como si supiera que no teníamos nada más que decirse en persona. Para cuando terminó de recoger todo, la casa estaba casi vacía en algunas partes, pero era completamente mía. Pinté el cuarto principal yo solo un sábado por la tarde. Compré una cama nueva. Cambié las cortinas de la sala. Cosas pequeñas, pero que se sentían enormes. Toño me ayudó a mover algunas cosas del cuarto de herramientas y aprovechamos para tomarnos unas cervezas en el patio esa noche. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Estaba bien, no de un modo perfecto ni alegre, sino de un modo real, sin mentiras en la casa, sin sonrisas de compromiso en la mesa, sin cargar el peso de algo roto que el otro fingía que estaba entero. De Cristóbal no supe nada directamente, ni lo busqué. No era mi problema, era el problema de Miriam, y aparentemente dejó de serlo también para ella, porque según supo Beto a través de Alicia, Cristóbal cortó todo contacto con Miriam a los pocos días del festejo de don Aurelio. Sin escándalo, sin drama, simplemente desapareció. Eso es lo que hacen los que construyen sobre mentiras ajenas. Se van cuando la mentira se derrumba. Alicia intentó llamarme una vez más, unas 6 semanas después de todo. Creo que quería limpiar su conciencia. No le di esa satisfacción. No contesté. No guardo rencor hacia ella en el sentido de pensar en ella con rabia, pero tampoco voy a darle un espacio que se ganó al callarse lo que sabía. Esas cosas no se reparan con una llamada. Hoy hace 8 meses desde la noche del festejo de don Aurelio. Vivo solo en mi casa. Trabajo los mismos turnos de siempre, vuelvo al mismo barrio, pero cuando llego y abro esa puerta, lo que hay adentro es mío en todos los sentidos. No hay nada que no pertenezca a este lugar. No hay nada que no sepa de dónde viene. Don Aurelio me llama de vez en cuando, no para hablar de Miriam, sino para ver si necesito algo, para preguntar por el trabajo, a veces para invitarme a comer los domingos. Fui 2 veces. Es incómodo pero honesto, que es mejor que cómodo y falso. Él no defiende lo que hizo su hija y yo no lo ataco. Comemos y hablamos de otras cosas. Eso es suficiente. De Miriam sé lo justo. Sé que se fue a vivir con una amiga al otro lado de la ciudad. Sé que sigue dando clases de costura. No sé si está bien ni me detengo a pensarlo mucho. Lo que sí sé es que el camino que tomó tuvo un costo real, y ese costo lo está pagando ella sola, sin la casa, sin el matrimonio, sin la familia política que la respetaba y con la reputación que quedó después de que su propio padre se puso de pie en su contra. Hay quienes piensan que debía haberla confrontado en privado, darle la oportunidad de explicarse antes del festejo. Entiendo esa lógica, pero yo no lo veo así. Miriam tuvo 8 meses para decirme la verdad. 8 meses en los que cada noche compartió la cama que yo construí con mis propias manos. Si hubiera querido honrarme con la verdad, tuvo tiempo de sobra. Eligió no hacerlo. Eso también es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. La chamarra de cuero sigue siendo el símbolo de todo esto para mí, algo ajeno colgado en mi cocina,
Tan cómodo, tan sinvergüenza, como si tuviera derecho a estar ahí. Así fue toda esa mentira. Cómoda, instalada, sin pedir permiso. Ya no está. La cocina es mía. La casa es mía. Y por primera vez en muchos años, cuando me levanto en la mañana y me tomo el café parado en esa cocina, no cargo nada que no sea mío.